Porque yo no recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Entonces el apóstol Pablo dice que Cristo fue quien le reveló a Pablo lo que enseñó. El apóstol Pablo dice, yo no recibí de ningún hombre, nadie me enseñó a mí. Cristo me enseñó, dice, yo no recibí ni fui enseñado de parte de ninguna revelación, de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces lo que el apóstol Pablo está enseñando, incluso esta carta que pertenece a la revelación dada por Cristo al apóstol Pablo, dice que fue revelada por Jesucristo. Cristo le revela esta escritura al apóstol Pablo. Y él dice, y además de esa revelación y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos gálatas que se estaban dejando esclavizar nuevamente por el judaísmo o por el pecado, cualquier otra cosa, él dice, primero, hermanos, lo que yo les digo viene del Señor. No les estoy diciendo lo que yo pienso, lo que yo quiero, sino es revelación del Señor. Por eso, como decimos nosotros, palabra del Señor. Palabra del Señor, creámosla, que es palabra del Señor. Y además de eso, dice el versículo 13, ya oyeron acerca de mi conducta antes. ¿Y cómo era la conducta del apóstol Pablo antes de convertirse al cristianismo? ¿Cómo era? ¿Alguien recuerda o alguien se acuerda cómo era la conducta del apóstol Pablo antes? Perseguidor. ¿Qué más? Perseguía, asolaba a los cristianos. ¿Qué más? Celoso de la ley. Celoso de la ley. No había libertad. Sí, cautivaba a muchos también. No daba la libertad para que los demás adoraran al Señor. Y Pablo estaba ahí presenciando la muerte del primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir? Estéfanos o Corona, Esteban. Entonces Esteban fue el primer mártir. Y dice, por eso el apóstol Pablo, ya oyeron acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo. Cuando yo estaba en el judaísmo, dice, yo era así, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Note dos cosas del apóstol Pablo, que su testimonio de vida testificaba esa verdad. Antes yo era esto, dice, perseguía a la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia. La esparcía y no dejaba que adoraran a Dios, como decía, los quería llevar cautivos otra vez. Entonces al judaísmo o a donde estaban. Entonces perseguí a la iglesia. La esparcía y no dejaba que adoraran al Señor. Dice que ferozmente a la iglesia de Dios. Note que feroz, como una fiera, como alguien que está ahí bien enojado. Y el apóstol Pablo, cuando la palabra usa ahí feroz, es que está enojadísimo, que no está de acuerdo, que le cholla, que le molesta, que no soporta. ¿Cuál es la palabra que ustedes podrían usar? Que no soporto que aquellos hagan esto. No, cuando usted no quiere que otra gente haga algo que usted no quiere que ellos hagan. ¿Qué palabra usaría? No lo puedo tolerar, es que me da rabia, es que me da cosas, es que me esto y el otro. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Estaba bien enfurecido, dice, yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Ese era el apóstol Pablo. Entonces vemos el testimonio de quién era el apóstol Pablo antes de Cristo. Entonces primero fue revelación de Dios, y lo que el apóstol está diciendo es que el apóstol Pablo no hubiera cambiado su manera de vivir a menos de que algo sobrenatural hubiera pasado. Tuvo que haber sido Jesucristo que se le plantó cuando iba camino a Damasco para que cambiara ese hombre celoso de la ley de Moisés, para que cambiara ese hombre terco, difícil. Un hombre no lo podía convencer. Todos los apóstoles no lo convencieron. Tuvo que aparecérsele Cristo, decirle, momento, Pablo de Tarso, ¿a dónde vas? ¿Ustedes se recuerdan ese pasaje que está en Hechos? ¿Cómo le aparece Cristo diciendo? Saulo, 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 ¿por qué me persigues, Saúl? ¿Por qué me persigues?
Dice, yo te perseguía. Y note que aquí dice el apóstol Pablo, no me daba cuenta que era la iglesia de Cristo. Me persigues a la iglesia, me persigues a mí. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, Señor? Y tuvo que ser un encuentro grande para que este hombre terco pudiera cambiar, pudiera ser transformado. Entonces, por revelación de Dios y porque se le aparece Cristo, este hombre es transformado y su testimonio lo demuestra. El versículo 14 dice, me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación. Era un príncipe. El apóstol Pablo era un príncipe entre todos los judíos, bueno, maestro en la ley. Era que cuando lo escuchaban hablar impresionaba. Dice que destacaba, sobresalía, ganaba los primeros honores. Donde quiera que iban, las plazas se paraba el apóstol Pablo. Aquí viene el apóstol Pablo. Entonces dice, sobresalía en el judaísmo entre todos mis hermanos, era el mejor. Contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice. Era mucho más celoso, bien defendía la ley de Moisés. Entonces, aquí tengo una sugerencia. No todo lo que nos transmiten nuestros padres y la cultura es bueno o verdad. Ojo con esto, hermanos. No todo lo que nos transmiten nuestros padres o la cultura donde crecimos es buena. Hay cultura buena, hay morales buenas, pero hay cosas que nos enseñan nuestros padres que no son buenas. Hay cosas que la cultura nos enseña que no son buenas. ¿Qué pudiera ser bueno yo quiero que piensen ustedes ahí mismos. ¿Qué de lo que le enseñaron en su pueblo, qué de lo que le enseñaron a sus papás todavía es bueno y que usted pueda transmitir a sus hijos? ¿Qué pudiera ser bueno? Las cosas que no son de uno. No agarrar las cosas que no son de uno, no tocar lo ajeno. Y eso es un dicho de Benito Juárez también. El derecho al ajeno es la paz. Ajá, entonces no tocar las cosas. ¿Qué más que nuestros padres nos enseñaron? El respeto. Respetar a los mayores son cosas que nosotros podemos transmitir a las siguientes generaciones. ¿Qué otra? Última cosa más. La obediencia también. En Venezuela, ¿qué podemos? A decir la verdad. Muy bien. Muy bien. Ahora, piensen ahora, ¿qué es lo que nos enseñaron nuestros padres o nuestra cultura? No deberíamos nosotros continuarla. ¿Hay algo? ¿Qué pudiéramos no transmitir? Mañas. Las mañas. Las mañas, muy bien. Ajá. Mañas feas que tenemos ahí, que aprendemos en la escuela. O aprendemos con nuestros compañeritos. No pasa nada, un poquito. Un poquito no hace daño. No robar. Sí, no, digo lo malo. Digamos, eso sería robar. Cositas así. ¿Qué más no pudiéramos? Los vicios y cualquier otra cosa también que ya todavía tal vez no puede aplicar aquí. Yo no sé si me meto un poquito en lo que no me importa, pero hay cosas también religiosas que no eran, podemos decir 100% verdades que nosotros acarreamos todavía. Por ejemplo, la hechicería. Muchos, tal vez aquí no hay nadie, pero muchos acarrearon eso en la cultura de ahí, hechicero, meterse con maña, la magia blanca y toda la magia, ya sea magia blanca o magia negra o magia roja, es magia negra. Entonces, si no viene del Señor, si no viene del Espíritu Santo, no es buena. Cosas así, o creencias tal vez que no son buenas. Entonces, que nosotros debemos de tal vez ya no continuar, porque note que el apóstol Pablo dice que era celoso de las tradiciones de mi padre. ¿Qué podría ser una tradición de nuestros padres? El apóstol Pablo dice que era bien celoso de las tradiciones, que él no perdía ninguna tradición. ¿Cuál pudiera ser una tradición? ¿De qué? Una tradición que nos enseñaron que ya tal vez no es necesaria o no es buena. Tradiciones. Muchas tradiciones que nos enseñan los abuelos, los padres, como
Día de Muertos. adorar la fecha de las imágenes y esas cosas. Sí, aquí está muy bien también. Aquí los días de los muertos, tradiciones que no sé qué tan bueno pudiera ser recordarlos o qué tan bueno no. Entonces yo recuerdo que allá con mi familia éramos bien cristianos y íbamos a los panteones a estarnos un tiempo ahí, a llevarle flores, a pintarlos, a descansar con ellos. Yo al fin no entendí muy bien, pero se ponía buena la cosa ahí. Yo estaba a mis 14 años, iba a noviar o a ver qué me caía, entonces. Ajá. Entonces ahí son tradiciones que tal vez no son buenas. Gracias por recordar cositas así. Entonces cosas que no son bíblicas. Adorar las imágenes también, como mencionaba aquí, adorar imágenes tal vez que no. Cuando nació mi niña, su papá quería ponerle Lázaro, porque había nacido el 17 de diciembre, y eso se celebraba mucho allá en Cuba por San Lázaro. Y quería que le pusiera ese nombre, porque era el día de ese nombre, y había que poner velas y no sé cuántas cosas, de comida, con bistec, platos, y tantas cosas. Y ahí uno tiene que demostrar de verdad lo que dice el Señor en la Biblia, no adorar imágenes. Sí, celoso de las tradiciones. Entonces hay tradiciones que ya no en Guatemala celebran mucho al Cristo Negro. Y hay mucha gente que adora más al Cristo Negro que a Dios. Le pide más al Cristo Negro que a Dios. En México vamos con la Virgen María, que son más devotos a la Virgen María, son más devotos a ella, le piden más a ella que a Dios. Entonces cosas así que nosotros... Cuando nosotros conocemos a Cristo hay tradiciones que tenemos que evaluar. ¿Dice la Escritura que debemos esto? Dice la Escritura, entonces el filtro en nosotros son las Escrituras. Si las Escrituras dicen, si la palabra del Señor dice que sí, nosotros la continuamos. Si la palabra de Dios dice que no, entonces ahí paramos. ¿Estamos bien? Entonces cosas así. Bueno, ya me metí un poco en lo que no me importa, pero estaba aquí en las cámaras. Pero vamos a continuar. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces vemos el llamado de Pablo, que fue un llamado por gracia. Dice que quien me apartó desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia. Por la gracia del Señor, un llamado por gracia. Y la semana pasada aprendíamos que todos nosotros, todo llamado es por gracia. No hay quien merezca un llamado a cualquier otra cosa, es por la gracia y la bondad del Señor. Dice que Jesús sea revelado en nosotros, también tuvo en bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén. Entonces vemos de que el apóstol Pablo es llamado por gracia para que Jesús sea revelado en él. Entonces nosotros lo que podemos poner en práctica aquí es de que Jesús tiene que ser revelado en nosotros. ¿Cómo Jesús puede ser revelado en nosotros? ¿Cómo Jesús puede ser visto en nosotros? A ver, ¿quién me ayuda a enseñar ahora? ¿Cómo la gente puede ver a Jesús en mí? Pues haciendo todo lo bueno. Todo lo bueno, pero dígame una cosa buena. ¿Cómo la gente que no conoce a Jesús, a Jesucristo, puede ver cierta manera de Cristo en mí? Predicando como yo lo estoy haciendo ahorita, tal vez. Ok, aquí cuando somos capaces de amar, cuando somos capaces de amar a un desvalido. Sí, a una persona, un desvalido que no conozca de Dios, que esté en las calles tratando bien. Ajá. A ver, aquí a este lado. Ajá, muy bien. ¿Cómo la gente puede ver a Jesús en nosotros? Ayudando a los demás. Ayudando a los demás. ¿Jesús ayudó a alguien? A muchos. Entonces cuando la gente nos ve ayudando, sin esperar que nos digan gracias, sin esperar de que nos
que nos paguen sin esperar de que quedemos bien con ellos y nosotros los vemos ayudando, ¿qué? A la gente ve a Jesús en nosotros. Perdonar también, cuando nosotros perdonamos. ¿Saben que es difícil perdonar? Es difícil perdonar. Pero perdonar de veras, porque como dicen, de labios para afuera, es fácil perdonar cualquiera. Pero perdonar verdaderamente es duro. Es duro. Entonces, perdonar también, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A la una? ¿A las dos? Entonces, ¿cómo la gente no puede ver a Jesús en nosotros? Con maldad. Con maldad, cuando ven maldad en nosotros. Dígame una maldad. ¿Cómo la gente no puede ver a Jesús en nosotros? Pasen adelante, vénganse, aquí hay muchas sillas. ¿Cómo la gente puede ver, cómo la gente no ve a Jesús en nosotros? Cuando hacemos cosas malas. Desagradables. Pero dígame esas cosas. Cuando jugamos una persona por la calle, cuando no compartimos con otra persona. Cuando no compartimos con otra persona. Hay muchas formas. Cuando uno le dice malas palabras a otro también. ¿Creen que Jesús dijera esas malas palabras? No, ahí está la clave. Ahí está la clave. No, entonces, ¿cómo la gente puede ver a Cristo en mí y cómo la gente no puede ver en Cristo en mí? Entonces, iba a decir algo feo, pero mejor no lo voy a decir porque a veces la gente puede ver a Jesús en usted o puede ver al chanclas en usted, al diablito, pues, al de los cachitos, lo puede ver. Entonces, nuestro trabajo es que Jesús sea revelado en nosotros. Entonces, nosotros como creyentes debemos de que la gente vea algo de Cristo en mí. Claro, no van a ver toda la vida Cristo en nosotros, pero debemos de tratar de que de vez en cuando vean a Jesús en nosotros. Amén. Busca a Dios primero. Dice que Pablo buscó a Dios primero, no consultó a hombres, y no fue a los apóstoles. Dice, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Volvió de nuevo a Damasco. Entonces no consultó. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, yo, hermanos, quiero que crean en lo que yo les estoy predicando. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se me apareció a mí, cuando tuve ese encuentro con Jesús, yo no fui a Jerusalén, no fui a buscar a los apóstoles, ni consulté con un hombre. Dice, yo de esa impresión, yo me fui a Arabia, dice, y de nuevo a Damasco, allá estuve. Entonces, ahora vamos a continuar. El versículo 18 dice, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro. No, esto ya es historia del apóstol Pablo. Pongan mucha atención porque esto es historia bien importante. Luego dice, cuando él se convirtió, se fue directamente a Arabia. Dice, no vio a Pedro, no vio a nadie, no vio a los apóstoles, se fue directamente a Arabia. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Ahora, sin ver la pantalla, ¿cuántos años se fue Pablo a Arabia? 3 años. Ahora, la pregunta, nos quedamos ahí, se fue 3 años. ¿Qué creen que estuvo haciendo Pablo esos 3 años? No, él no fue a buscar, se fue a Arabia, se fue al desierto. Predicando la palabra de Dios. No, todavía no. Buscando la presencia del Señor por 3 años. Entonces él dice que él se fue a ver si imagino que él creyó en el Señor, que fue cierto, pero dice que se fue 3 años a Arabia. Los teólogos dicen que esos 3 años fue para donde él fue a buscar, a la montaña, al desierto de Arabia, a buscar la presencia del Señor, a llenarse más del Señor, a que el Señor le revelara más cosas. Y como vimos en Corintios, él recibió grandes revelaciones que no todas las iba a compartir en sus epístolas. Ahora, ¿por qué 3 años? Otra pregunta. Hoy vine bien preguntón, ahora yo. 3 años. ¿Por qué 3 años? ¿Qué simboliza 3? ¿Qué simboliza el número 3? ¿Por qué 3 años? ¿Quién levantó la mano? ¿Ah? Ahí va cerca. 3, ¿por qué 3 años? Porque 3 años era el ministerio de Jesús.
Porque 3 años fue el ministerio de Cristo y los discípulos y los apóstoles estuvieron bajo la enseñanza de Cristo por 3 años. Entonces Cristo discipuló a los apóstoles 3 años. El 3 bíblico representa mucho. El 1 representa a Dios, el 2 representa a Jesucristo y el 3 al Espíritu Santo. 3. ¿Han oído ustedes la palabra Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3. 3. Entonces 3 en la Biblia representa mucho, la Trinidad, 3 años. ¿Qué otro ejemplo de 3 en la Biblia ustedes recuerdan? Ajá, la Trinidad, aparte de eso, ¿qué más? A los 3 días resucitó Jesucristo. 3 días representa resurrección, volver de nuevo, empezar de nuevo. Entonces por eso el apóstol Pablo se va 3 años al desierto para morir como Cristo, desaparecerse de los ojos de la humanidad, y a los 3 años regresa como nuevo, vuelve otra vuelta. Ya no es aquel perseguidor, aquel asolador, ahora regresa un Pablo humilde, no orgulloso, renovado, gracias. Ya ahora un Pablo diferente, 3 años. Entonces el número 3 representa mucho en las Escrituras. Y después, entonces, esas historias, luego después de 3 años subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes aquí ahora, sin ver aquí las pantallas. Para mí, Pedro fue un gran hombre del Señor. Pedro tenía sus cositas, tenía su colita que le machucara, pero fue el único que caminó sobre las aguas. Fue el único que sacó la espada para enfrentarse con los soldados para defender a Cristo. Pedro fue uno impresionante. Y Pablo también, yo lo admiro. Ahora, ¿se imaginan estos 2 grandes hombres? ¿Se imaginan ustedes al gran San Pablo, al gran San Pedro aquí, los 2 ahí echándose, perdón la palabra, echando una buena casaca? ¿Qué platicaban estos hombres? ¿A usted no le hubiera gustado estar ahí en esa plática? ¿Se imaginan ellos haciendo un en vivo ahorita? Haciendo sus en vivo ahí. Bueno, aquí vine a ver después de 3 años a Pablo. Pablo anduvo con Cristo. Pablo caminó Pedro caminó con Cristo, gracias. Pedro fue zarandeadito también. Pedro hizo esto, Pedro hizo lo otro, Pedro aquí, Pedro allá y Pedro. ¿Se imaginan esa gran conversación tremenda entre los 2 ahí? Eso hubiera estado para grabarlo. ¿Qué platicarían estos hombres de Dios? Casacas es mentira, ¿verdad? No, casacas es pláticas. No, mentira, pláticas, conversaciones de amigos. Ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Contame y cosas así. Echar buena plática. Una buena plática, pero de compañeros, de amigos. Entonces, ¿se imagina usted esa plática de ellos 2? ¿Qué pudieron estar platicando? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué pudieron hablar estos grandes hombres del Señor? Los 2 eran poderosos en la fe. Pues hablan del Señor. ¿Y cuántos días platicaron? Está poniendo atención. Platicaron, conversaron 15 días. 15 grandes días. Yo me imagino los 2. Me imagino que Pablo se hospeda en la casa de Pedro, se levantan cada día ahí a echarse un cafecito, no sé, en aquel tiempo no había café todavía, pero hay una tacita, no sé qué, no me metí a estudiar en algo los judíos, hay algo, una comidita ahí, un panito, desayunemos, Pedro ahorita, hagamos esto, en la tarde vamos a una caminadita o algo ahí. 15 días los 2 juntos, platicando, conversando. Esa fue una para grabarla. Entonces 15 días estuvo el apóstol. Recuerden que el apóstol Pablo no anduvo con Cristo. No conoció a Cristo tal vez en persona. Pablo aparece tiempo después. Alguien que se convierte después al evangelio. Él no conoció a Cristo en persona, no anduvo con Cristo, entonces, pero el Señor lo usó. Entonces, estuvo 15 días con Pedro. No había ningún otro, dice, de los apóstoles. Ahora, pongan atención a esta historia. Dice que cuando él sube a Jerusalén y estuvo 15 días con Pedro, no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Solo vio a 2. ¿Dónde estaban los demás? ¿Quiénes se acuerdan los 12
apóstoles? Pedro, Andrés, Esteban no, Marcos, no, Lucas no, Simón Pedro. Bueno, no vamos a hacer el examen porque no hemos estudiado un evangelio, pero ¿dónde estaban los otros? Dice que solo estaba Pedro y sino Jacobo, el hermano del Señor. Y en cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Dice el apóstol Pablo, esto que le estoy escribiendo, esta parte de historia y verdad, no les estoy mintiendo. Dice, delante de Dios que no miento. Entonces solo vio a Jacobo y a Pedro. Ahora, dice ahí hermano del Señor. ¿Han ustedes escuchado de María Inmaculada? ¿O María Concepción? ¿Qué significa para ustedes María Inmaculada? ¿O Inmaculada? ¿Mácula? ¿Es una palabra latina? Ajá, mácula o inmaculada. Entonces, mácula es que fue manchada. Inmaculada es que no fue manchada. Va más o menos ahí. Entonces, yo sé que hay tradiciones, enseñanzas tradicionales que nos han enseñado de que María nunca se casó, nunca tuvo un acto con su esposo José, por eso fue inmaculada. Entonces tal vez ustedes han escuchado esa enseñanza de que María fue inmaculada, que no tuvo nada que ver con José, que solo fue llena del Espíritu Santo, concebió por medio del Espíritu Santo, dio a luz a Jesucristo y de ahí no tuvo ningún contacto con su esposo y no tuvo más hijos. Entonces es posible que ustedes hayan escuchado eso. Bueno, eso es una leyenda que se inventó después de Cristo. Pero la realidad es de que María con José sí fueron esposos normales después, sí tuvieron hijos después. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, ¿qué dice el versículo 19? Dice, y no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano de ¿quién? Del Señor. ¿Del Señor qué Señor? El hermano del Señor. Cuando usted ve ¿cuántos hermanos creen que tuvo Jesucristo? ¿Cuántos hijos creen que tuvo a María y José? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Tres allá? ¿Quién más aquí? ¿Cuántos? Cinco, tres, cinco, ¿quién más? Otro más, otro. 6, vamos a ver 6, ahí nos quedamos nada más. Vamos a ir ¿qué dice Marcos 6, 1 al 4? ¿Alcanzan a leer ahí? Dice, salió de allí y fue a su tierra, hablando de Jesucristo, y sus discípulos lo siguieron. Y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían, ¿de dónde le viene a estas cosas? Porque lo que dice es impresionante, nos deja atónitos. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Refiriéndose a Cristo. ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? La gente hablando de Jesucristo. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿Hermano de quién? De Jacobo. ¿Quién dijo 3? 3, 5 y 6. Vamos a... Hermano de Jacobo, 1. De José. De Judas. Y de Simeón, 4. ¿Y no están también sus hermanas aquí con nosotros? Ahora, lamentablemente en el tiempo judío las mujeres no eran contadas. No contaban, los que contaban eran los hombres. No se asusten porque en nuestros tiempos tampoco contaban las mujeres. Recién en 1960 las mujeres empezaron a votar. Les dije la semana pasada, antes no votaban. Los que iban a votar por presidente, por alcalde eran los hombres. Las mujeres en la cocina. Entonces no las tomaban en cuenta. Y aquí en tiempo bíblico tampoco. Entonces por eso los escritores bíblicos dicen, no están sus hermanas aquí entre nosotros. Entonces sabemos que Jesús tuvo ¿cuántos hermanos más? 4.
más las hermanas, no sé cuántas hermanas, si tuvo unas 3, 4, no se sabe cuántos, 10 dice hermano, o 5, no se sabe cuántas hermanas tuvo, pero sí tuvo 4 hermanos después de él. Entonces vemos que María no fue inmaculada, que sí después, porque dice la escritura que no conoció, hablando, no tuvo contacto sexual, José con María hasta que dio a luz y se recuperó, entonces ya la tomó por mujer. Entonces, y dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les decía, note que ¿qué les dijo Jesús? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Y lo que estaban discutiendo aquí en este versículo es de que Jesús hacía buenos milagros afuera y la gente de afuera le creía. Jesús hizo muchos milagros fuera de Nazaret, muchísimos. Pero cuando Jesús llega a Nazaret, su pueblo donde él crece, y empieza a hacer milagros, la gente le queda viendo. ¿Y este qué? Y empieza a hablar Jesús con sabiduría. Y se le quedan viendo, ¿y este qué? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no aquí está su mamá María? Y ahora nos viene a decir que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Pero si tú no hiciste yo siempre hago este ejemplo, pero si tú me pusiste en la puerta de mi casa, recuerda que el papá era carpintero. Por 30 años Jesús trabajó de carpintero, con su padre trabajando, aserrando madera, jalando muebles. Pero ¿qué no tú me hiciste mi cama? Y ahora dices que es Cristo. Pero ¿qué no tú ayudaste a poner esto aquí con tu papá? Y ahora me dice, ¿qué les dice Jesús? Yo no puedo hacer milagros con ustedes, incrédulos. No hay profeta en su propia tierra. El profeta tiene que salir afuera para que le crean. No le creían. Entonces vemos que, bueno, ya no sé por qué me salí de ahí, pero el mensaje es de que María no es inmaculada. Yo sé que aquí está la iglesia María Inmaculada. No es inmaculada, tuvo hermanos y tuvo hijos. Entonces vamos a continuar. ¿A dónde nos quedamos? Y entonces 3 años subió en Arabia. Entonces Jacobo dice que entonces en Jerusalén solo se encontró a Jacobo y a Pedro. El versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces, ¿después de cuántos días en Jerusalén platicando con Pedro? 15. Después de 15, ¿él para dónde se fue? A las regiones de Siria y de Cilicia. ¿Qué se iría a hacer ahí? Empezó su primer viaje misionero en Siria y en las regiones de Cilicia. Y dice, yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba. Y daban gloria a Dios por su causa. Entonces Pablo empezó su ministerio. Ahora el nuevo Pablo del 23 al 24. Ahora nuestro testimonio tiene que reflejar un cambio. Y se vio en Pablo. Noten que Pablo antes primero va a buscar al Señor 3 años. A meterse con Dios, a buscar de la presencia del Señor. Después de eso él va con Pedro. Y ahora ya en esto, ¿a qué iría con Pedro? ¿Cuál fue su propósito? Uno de los puntos que se creen es asegurarse de lo que él iba a predicar estaba correcto. Entonces vemos un hombre ya humilde, que ya no se creía el mejor de los judíos, sino que ahora va al apóstol Pedro, mira, el Señor me reveló esto. Quiero asegurarme de que todo está bien. ¿Tú anduviste? O vos, no sé cómo se trataban ellos. Tú anduviste con Jesús, ¿cómo ves lo que yo recibí del Señor? Y Pedro le da el ok, supongo yo, le dice, estamos bien, estamos de acuerdo, que entonces sí es revelación de Dios y se va él a su primer viaje misionero. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí preguntas o comentarios? ¿Qué le está pareciendo la clase? ¿Van aprendiendo? Ok, ahora volvamos otra vuelta al versículo, ahora no lo voy a leer, lean ustedes, ¿qué dice? Muy bien, Gálatas 5:1, la cita bíblica.
¿Qué les iba a decir? Ahora les iba a decir como los niños, digan conmigo, no me voy a dejar someter nuevamente por la esclavitud. Voy a ser libre como el águila que está volando ahí. Como el águila que está ahí. Cuentan la historia de una águila que había perdido la batalla. Usualmente las águilas, cuando ellas ya crecen y empiezan a noviar. ¿Usted ha visto cómo enamoran las águilas a los águilos a las águilas? ¿Cómo se enamoró usted o cómo la enamoraron? Usted, creo que todos tenemos una historia. Bueno, dice que había una águila. Bueno, las águilas se enamoran. Ya cuando llega un tiempo, ven una águila bien aguilona y se enamora el águila del águila. Y lo que hacen ellos es de que primero ven al águila y si hay otro opositor ahí, van a pelear por esa águila. Y quien muera o quien se rinda o quien huya, ese pierde. Y quien se quede, ese se queda con la águila. Entonces en esta ocasión habían dos pichones, águilos bien fuertezones, y empiezan a pelear por la águila, que la querían hacer sus águilas. Entonces se dio la batalla, pelearon a muerte, uno venció al otro, entonces, pero el que había sido derrotado quedó vivo. Entonces dice que perdió sus ojos, esta águila perdió sus ojos, sus garras quedaron muy lastimadas, quedó desplumado y cayó. Y en cierta ocasión un campesino del área va por el camino y se encuentra un águila. Dice, ¿qué hace esta águila aquí? Está muerta, la va a ver y cuando la va a ver siente que su corazón todavía está vivo, que está latiendo, aunque no se movía, estaba latiendo y se la voy a llevar. Y la lleva con él y la empieza a cuidar y se da cuenta que a los 3 días como que el águila empieza a reaccionar. Entonces él empieza a dar comida en el pico al águila, la empieza a alimentar y ve que a los 9 días el águila como que empieza otra vez ya a buscar y dice, bueno, yo voy a dejar que se recupere. ¿Y a dónde la pongo? Porque él se empezó a encariñar del águila. Entonces lleva al águila y dice que la pone entre las gallinas, que se recupere aquí con las gallinas. Y el águila pues empezó a criarse ahí con las gallinas y empezó el águila a ya fortalecerse, pero el águila nunca recuperó su vista. Su vista, gracias. Nunca pudo volver a tener su vista. Entonces ella la águila ya empezaba a rascar y empezaba a picar y a comer maíz. El águila ya sus garras se recuperaron de repente el águila, sus alas empezaron a moverse. Y ustedes saben que una águila puede alcanzar hasta 3 metros su anchura. Entonces imaginan, 3 metros es bastante. Entonces el águila ya podía extender sus alas y todo, pero no podía ver. De repente pasaron 3 años, supuestamente pasaron 3 años, y de repente viene uno que conocía de águilas, y viene esta persona y le dice a donde estaba el águila, dice, ¿y qué hace esta águila con las gallinas? Dice, no, pues ya se volvió gallina también. Le dice, no, dije, esta águila tiene que volver a ser águila. Y dice, no, ella nunca va a volver a ser águila porque ya se crió contra las gallinas. Y aunque el águila había recuperado su vista, ya miraba, el águila con el tiempo se volvió gallina. Y el águila ya no comía carne, comía granos. Y rascaba junto con las gallinas. Entonces el que conocía de águila dijo, no, hay que enseñarla a volar. Y dijo, no, esa águila nunca va a volar. Entonces si mañana vamos a hacer la primera prueba. Dice que se levantan al otro día, hacen la primera prueba sobre el águila y la llevan al techo de la casa y la levanta. Águila, vuela porque eres águila, tú naciste para volar. Y dice que él avienta el águila no quiso volar. Cuando el águila vio a las gallinas que rascaban comiendo maíz, lo que hizo fue irse con las gallinas, empezó a rascar y a cacaraquear también y a comer granos de maíz. Y dice, no, te dije que el águila no va a volar porque ya se volvió una gallina. Al otro día hagamos otro intento. Le dice, águila, mira, tú eres una águila, naciste para volar, el cielo es tuyo. Y la levanta otra vez y el águila lo que hace, vuelve otra vuelta con las gallinas. Y la historia aquí, la voy a terminar aquí porque continúa. La historia aquí es de que a veces nosotros nos acostumbramos en nuestras vidas. El pecado o cualquier otra cosa nos arrastra a ciertas cosas
y nos esclaviza y se olvida lo que nosotros somos. Dice que después hubo otro intento, le dice, no, la clave es de que las águilas tienen que ver al sol. Y cuando ven el sol, las águilas son las únicas que pueden ver directamente al sol sin que les afecte la vista. Y entonces hicieron el intento, pusieron a la águila desde la mañana a que viera el sol, y cuando el sol empezó a resplandecer, el águila se le quedó viendo al sol y despertó. Y cuando despertó su conciencia de que era un águila, la soltaron otra vez y agarró su vuelo directo al sol y volvió a volar. Y la enseñanza aquí es de que muchas veces nosotros nos acostumbramos a hacer lo que no somos y no somos águilas. Y todos nosotros llevamos un águila dentro que nos invita a volar. Y el apóstol Pablo aquí dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no nos dejemos someter otra vuelta al yugo del pecado. Hermanos, el enemigo, el diablo, va a querer que volvamos a lo que éramos antes. Y solo Dios conoce bien cómo era nuestra vida antes. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Y la buena noticia es que Dios ya nos ha rescatado. Y el enemigo quiere volver a esclavizarnos otra vez. Quiere hacernos gallinas otra vez. Y cuando el Señor quiere que seamos águilas, dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso ya es bastante. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra imagen. Mucha gente dice, no, pero es que yo soy esto, que yo no voy a cambiar, yo soy así. Bueno, les digo, Dios no es así. Cristo no fue así. Si usted es hecho a imagen de Dios, así es Dios como usted. Si usted fue creado a semejanza de Dios, ¿es Dios así? Yo creo que no. Nosotros fuimos creados para vivir en libertad. Por eso el apóstol Pablo se asegura y dice, hermanos, Cristo ya nos libertó. Seamos libres. Somos ahora libres en Cristo. Ya no nos dejemos acarrear por las artimañas del enemigo, que anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Yo les desafío ahora a no volver a la vida de antes. Cristo ya los redimió. Cristo ya los rescató. Ya son ustedes creyentes del Evangelio. Ya están aquí. Extiendan sus alas y vuelen como las águilas. Porque somos más que águilas. Somos creados a imagen y semejanza de Dios.